Esta impactante historia de drama y venganza ambientada en Madrid sigue a Violeta Moreno, una coordinadora logística de 33 años que, cada lunes, encuentra monedas misteriosas en su fiambrera del almuerzo. Lo que parece una broma inocente pronto revela un oscuro secreto familiar y el control financiero asfixiante de su marido Raúl Vargas. En las bulliciosas oficinas del grupo logístico Puente de Piedra, Violeta descubre que su vida, perfecta, en un piso renovado del barrio de Chamartín es en realidad una jaula de dependencia económica. Con giros inesperados, notas ocultas y una herencia que nadie esperaba. Esta narrativa de traición matrimonial y empoderamiento te atrapará desde el primer minuto. Si te gustan las historias reales de superación, abuso financiero y justicia servida en España, no puedes perderte cómo una mujer común se rebela contra quien creía que la poseía. La verdad siempre sale a la luz en Madrid. Todos los lunes abría mi fiambrera en la sala de descanso y encontraba monedas sueltas encima de la tapa. Como si alguien me estuviera dando propina por comer mi propia comida. Pensé que era una broma hasta la sexta semana. Cuando descubrí una nota escondida debajo de una servilleta de papel. La letra era afilada y clara. Me advertía que, si estaba leyendo aquello, yo era su nieta y mi marido rico estaba intentando quedarse con lo que me pertenecía por derecho. Me llamo Violeta Moreno. Tengo 33 años y, aunque trabajo 40 horas semanales como coordinadora logística en el grupo logístico Puente de Piedra, en Madrid, todavía tengo que pedirle permiso a mi marido para comprar unas botas de invierno. No es que seamos pobres. Si vieras los trajes a medida de Raúl o los asientos de cuero importado de su berlina, pensarías que vivimos de maravilla. El problema, según Raúl, es que yo no tengo cabeza para los números. ¿Raúl Vargas tiene 36 años? Es encantador de esa manera natural que viene de no haber tenido nunca que preocuparse por un descubierto. Tiene una sonrisa que desarma a camareras y clientes por igual. La misma sonrisa que me dedicaba cada vez que le preguntaba por qué mi nómina tenía que ir a una cuenta conjunta a la que solo él tenía acceso total. Me daba palmaditas en la mano, con sus dedos perfectamente cuidados. Y decía, Violeta, cariño, ya sabes que te pones nerviosa con las facturas. Déjame manejar el estrés. Tú no eres buena con las cuentas. Déjame preocuparme yo. Esa era su frase favorita. Déjame preocuparme yo. Y como una tonta, durante 5 años, se lo permití. Vivimos en un piso reformado en Chamartín. Uno de esos barrios que rozan lo exclusivo. El tipo de comunidad de vecinos que te multa si dejas los contenedores de basura fuera después de las 8 de la tarde. Por fuera parece la vida perfecta de una postal navideña. Por dentro, yo vivo con una asignación estricta de efectivo que Raúl me entrega cada domingo por la noche. Él lo llama capital operativo. Yo lo llamo humillante. Era un lunes de mediados de noviembre cuando empezó lo raro. El cielo sobre Madrid era de un gris morado, amenazando lluvia pero solo soltando un viento cortante que hacía vibrar las ventanas de las oficinas del grupo logístico. El complejo es un laberinto de cubículos beige y naves de chapa. Siempre huele a tinta de impresora y cera para suelos. Yo bajo la cabeza. Hago mi trabajo y evito las intrigas de oficina que alimentan a los demás. A las 12:30 entré en la sala de descanso. Estaba llena, con el murmullo de quejas sobre los turnos de Navidad y el zumbido del microondas. Llevaba mi fiambrera azul de plástico.
Siempre llevaba comida de casa. Comprar en la cafetería costaba 12 euros. Y 12 euros eran el 20% de mi fondo discrecional semanal. No podía permitírmelo. Me dirigí a la nevera comunitaria. Un monstruo blanco que traqueteaba cada vez que arrancaba el compresor. Mi fiambrera estaba en la balda del medio. Exactamente donde la había dejado a las 8 de la mañana. Pero algo no estaba bien. En el centro exacto de la tapa azul había monedas. Parpadeé, pensando que era un efecto de la luz fluorescente. Las toqué. El metal estaba frío. 8 monedas, 5 de 1 céntimo y 3 de 5. 20 céntimos en total. Estaban dispuestas en un círculo perfecto. Como un pequeño Stonehenge metálico. Miré alrededor. Gerardo. De contabilidad. Comía un bocadillo de atún leyendo una revista. Carolina Blanco. De recursos humanos. Esa que siempre llevaba perfume más caro que mi coche. Se reía con algo en el móvil. Nadie me miraba. Nadie reprimía una risa. Recogí las monedas. Eran moneda corriente. Cobre sucio y níquel rayado. Me pareció absurdo. ¿Quién pone 20 céntimos encima de un tupper? ¿Objetos perdidos? Dijo Carolina a mi espalda. Asomándose con una sonrisa divertida. Las he encontrado en mi fiambrera, respondí. Con la voz más pequeña de lo que quería. Alguien te está dando propina, dijo ella lo bastante alto para que lo oyeran las mesas cercanas. Invirtiendo en tu almuerzo. ¿Qué llevas hoy? ¿Tortilla otra vez? Unas cuantas risitas. Sentí calor subir por el cuello. Sí. Era tortilla. Barata y llenadora. No creo que sea propina. Murmuré. Guardándome las monedas en el bolsillo para quitarlas de la vista. Probablemente una broma barata. Carolina se rió y volvió a su café. Si te quisieran de verdad. Habrían dejado 50 céntimos. Me llevé la fiambrera a mi mesa y comí en silencio. Mirando un Excel de manifiestos de envío. La tortilla sabía a serrín. No dejaba de tocar las monedas en el bolsillo. Parecía deliberado. Parecía un insulto. Como si alguien hubiera mirado mi triste bocadillo frío y hubiera decidido que merecía caridad, pero solo 20 céntimos de caridad. Cuando llegué a casa esa tarde, el piso estaba en silencio. Raúl estaba en el salón viendo las noticias económicas. Levantó la vista cuando entré. Con un vaso de whisky en la mesita auxiliar. Tenía todo el aspecto del patriarca exitoso. Cómodo y al mando. ¿Qué tal el día? ¿Vi? Preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Raro, dije. Me senté en el borde del sofá. Todavía con el abrigo puesto. Alguien ha tocado mi fiambrera. Eso captó su atención. Silenció la tele y se giró hacia mí. Frunció el ceño con esa imitación de preocupación a la que ya me había acostumbrado. ¿Se la han comido? No, contesté. Me han dejado dinero encima. Saqué el puñado de monedas del bolsillo y las dejé en la mesa de centro. Las monedas tintinearon contra el cristal. Raúl las miró. Luego a mí. Y una sonrisa lenta se extendió por su cara. ¿20 céntimos? Preguntó. Sí. Colocadas en círculo sobre la tapa.
Raúl soltó una risa seca y cortante. Cristo. Violeta. Igual piensan que das pena. ¿Vas por la oficina quejándote del presupuesto? Nunca me quejo, respondí a la defensiva. Nunca digo ni una palabra de dinero. Entonces lo proyectas, dijo él, cogiendo una moneda de 5 y lanzándola al aire. Tienes esa cara a veces. Como un perro callejero esperando sobras. Alguien se habrá apiadado y habrá vaciado los bolsillos. Ha sido intencionado, e insistí. Ha sido personal. Raúl negó con la cabeza y lanzó la moneda de vuelta a la mesa. Luego me miró, entrecerrando ligeramente los ojos. La diversión desapareció, sustituida por una frialdad calculadora extraña. La fiambrera, dijo. ¿Tiene cerradura? Lo miré fijamente. ¿Qué? ¿Tu fiambrera tiene cerradura? Es un tupper de plástico. Raúl. ¿Por qué iba a tener cerradura? ¿Quién pone cerradura a un bocadillo? Deberías comprarte una, dijo. Volviendo a la tele y subiendo el volumen. Si la gente toca tus cosas. Tienes que proteger tus activos. Aunque sea un bocadillo. Me quedé allí un momento. Mirando la nuca de mi marido. Proteger tus activos. Era tan típico de Raúl, pero la pregunta quedó flotando en el aire. Pesada e incómoda. No había preguntado quién lo había hecho. No había preguntado si me sentía insegura. Había preguntado por el acceso. Esa noche. Acostada en la cama mientras Raúl roncaba suavemente a mi lado. No podía dormir. No dejaba de pensar en quién había podido poner aquellas monedas. Alguien tenía que saber exactamente cuál era mi fiambrera. Había docenas de tuppers en aquella nevera. La mayoría sin etiqueta. La mía era un tupper azul genérico. ¿Quién lo hizo? Conocía mi horario. Sabía que sacaba el almuerzo a las 12:30. Sabía que lo ponía en la balda del medio. El resto de la semana pasó en una nebulosa de ansiedad. Cada vez que caminaba por los pasillos del grupo logístico sentía ojos clavados en mí. ¿Había sido Gerardo? ¿El becario callado de logística? Empecé a comer en mi mesa. Guardando la comida en el cajón hasta el mediodía. Aterrorizada de abrir la nevera y encontrar más caridad. Raúl no volvió a mencionarlo. Pero varias veces lo pillé observándome. Estaba leyendo un informe o mirando sus acciones en la tablet. Y yo sentía su mirada. Cuando levantaba la vista. Me estudiaba con una expresión clínica y vacía. Como un científico observando un espécimen en un frasco. Estás muy nerviosa, me dijo el jueves por la noche mientras cenábamos pollo a la plancha y verduras al vapor. Tienes que relajarte. Violeta. Dejas que tu imaginación se desboque. Por eso yo me encargo de las cosas importantes. Tú te alteras demasiado fácilmente. No estoy alterada, mentí. Si lo estás, dijo él. Cortando el pollo con precisión quirúrgica. Estás frenética. Es poco atractivo. El domingo ya casi me había convencido de que había sido algo puntual. Una broma. Como dijo Carolina. Alguien tenía monedas sueltas. Vio un tupper y pensó que sería gracioso. No significaba nada. Entonces llegó el siguiente lunes. La rutina matutina fue la misma. El trayecto al trabajo fue el mismo embotellamiento gris y húmedo.
Fiché a las 8:30. Pasé una reunión sobre disrupciones en la cadena de suministro en el centro de España. Escribí correos. Archivé informes. A las 12:30 el estómago me rugió. Había traído sobras del asado del domingo. Pero esta vez en un tupper rojo. Me dije que era solo una coincidencia. Pero en el fondo sabía que estaba probando una teoría. Si habían ido a por el azul, quizá ignoraran el rojo. Quizá no supieran que era mío. Entré en la sala de descanso. Hoy estaba más tranquila. Solo 2 comerciales susurrando en un rincón. Fui a la nevera. El corazón me golpeaba las costillas. Un ritmo frenético que me hacía sudar las palmas. Abrí la puerta. No había monedas en la tapa. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. El alivio me invadió. Fresco y tranquilizador. Había sido paranoica. Raúl tenía razón. Estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Solo había sido una broma estúpida. Saqué el tupper rojo. Pesaba más de lo que deberían pesar unas lonchas de asado y unas patatas. Lo llevé a la mesa. Con las manos temblando ligeramente. Me senté de espaldas al equipo de ventas. No quería que nadie viera. Levanté un poco la tapa. No había comida dentro. El asado había desaparecido. Las patatas también. El interior del tupper estaba limpio. Ni una gota de salsa. En el centro del plástico rojo había un único objeto. Era una moneda. Pero no como las de la semana pasada. Era grande. Del tamaño de una moneda de 2 euros pero más gruesa. Pesada. De oro oscuro. Envejecida por el tiempo. La cogí. El metal estaba helado. Me mordía las yemas de los dedos. La acerqué a la cara. Protegiéndola con el cuerpo para que nadie en la sala la viera. No era moneda española corriente. Parecía antigua. Muy antigua. En una cara había un perfil de hombre con corona de laurel. Desgastado por el tiempo pero aún visible. En la otra. Un escudo complejo que no reconocía. Se sentía importante. Se sentía valiosa. Aquello no eran 20 céntimos. Aquello no era una propina. Se me cortó la respiración. Miré la nevera. Allí estaba. Blanca e inocente. Alguien había cogido mi comida. Alguien había tirado mi almuerzo y lo había sustituido por aquella pesada ficha de oro. Y lo había hecho sabiendo exactamente quién era yo. Independientemente del color del tupper. Apreté la moneda en el puño. Los bordes se me clavaban en la palma. Tenía que salir de allí. Tenía que irme de aquella sala. Violeta. Levanté la cabeza de golpe. Otra vez Carolina. Estaba junto a la máquina de café. Observándome. Sus ojos bajaron a mi puño cerrado y luego subieron a mi cara. Parece que hayas visto un fantasma, dijo. Con voz cargada de falsa preocupación. ¿Otra propina? No, dije. Con la voz temblorosa. ¿Nada? Solo he perdido el apetito. Cerré la tapa del tupper vacío y me levanté. Metiendo la pesada moneda bien hondo en el bolsillo del pantalón. Pesaba como plomo contra mi muslo.
Mientras volvía a toda prisa a mi mesa, me di cuenta de algo que me devolvió el sudor frío. Raúl había preguntado si el tupper tenía cerradura. Había tratado el primer incidente como una brecha de seguridad, no como una broma. Y ahora yo tenía algo que parecía menos una broma y más un anticipo. Me senté en mi mesa, con la mano en el bolsillo, frotando la superficie de aquella extraña moneda. Me daba miedo sacarla. Me daba miedo mirarla. Pero sobre todo me daba miedo llegar a casa y contárselo a Raúl. Porque si se lo contaba querría verla. Querría tocarla. Y por primera vez en 5 años, la idea de entregarle algo a mi marido me producía náuseas físicas. Entonces me di cuenta de que el juego había cambiado. La primera semana fueron 20 céntimos. Una burla. Esta semana era oro. Un cebo. No sabía quién dejaba aquellas cosas. Pero allí sentada bajo las luces fluorescentes zumbando, escuchando el zumbido de la oficina, supe una cosa con total certeza: no iban a parar. Y se estaban acercando. No fui directamente a casa después del trabajo ese lunes. En cambio, conduje hasta una pequeña tienda polvorienta en el barrio de Malasaña. Un local con rejas en las ventanas y un cartel que simplemente decía numismática y coleccionables. La pesada moneda de oro me quemaba en el bolsillo. Cada vez que cambiaba de marcha en el coche sentía su peso contra el muslo. Un recordatorio constante de que mi realidad se estaba inclinando. La tienda olía a papel viejo y tabaco rancio. El hombre detrás del mostrador estaba arrugado, con piel como pergamino y ojos que parecían aumentar todo lo que miraban. Puse la moneda sobre el paño de terciopelo que había entre nosotros. No dije ni una palabra. Él la cogió, ajustándose la lupa de joyero. Emitió un zumbido grave en el pecho. La giró. La sopesó en la palma. Rascó ligeramente el canto con una herramienta que no supe identificar. ¿De dónde la has sacado?, preguntó. Su voz era seca, sin juicio. La encontré, dije. Era verdad. Pero sonaba a mentira. Esto es un doblón de oro español antiguo. ¿De 1785? Alto relieve, dijo, colocándola de nuevo en el terciopelo. No está en estado perfecto. Alguien la ha manejado bastante. Pero es oro puro. 90%. Se me secó la boca. ¿Cuánto vale? Tocó una calculadora. Aunque no me dejó ver la pantalla. El precio del oro fluctúa. Pero como pieza de coleccionista, incluso en este estado, te podría dar 1.800 euros ahora mismo si la subastas. Quizá 2.000 o más. La habitación pareció girar. 2.000 euros. Eso era más que el efectivo discrecional que Raúl me permitía tener en todo un año. Alguien había metido 2.000 euros en mi fiambrera. Aquello no era una broma. Nadie tira ese dinero por reírse. Aquello era deliberado. Aquello era financiación. No la vendo, dije, arrebatando la moneda. Todavía no. Salí de la tienda con el corazón golpeándome las costillas. La paranoia que había sido un zumbido bajo en mi cabeza ahora era una sirena a todo volumen. Al día siguiente llegué temprano al grupo logístico. Necesitaba saber quién tenía acceso a la sala de descanso exactamente a las 12:30.
Yo trabajaba en logística. Sabía rastrear paquetes. Pero rastrear personas era distinto. Sin embargo, la garita de seguridad del vestíbulo tenía una pared de monitores y el guardia de mañana, un hombre aburrido llamado Lorenzo, solía pasar la primera hora de su turno mirando foros de fútbol. Oye. Lorenzo, dije, apoyándome en el mostrador con una sonrisa forzada. Creo que alguien me ha cogido el yogur ayer a la hora del almuerzo. ¿Te importa si miro la grabación? Solo quiero ver si ha sido Gerardo otra vez. Lorenzo se encogió de hombros, apenas levantando la vista de la tablet. Adelante. Violeta. La cámara 4 cubre el pasillo y la entrada de la sala. Rebobiné la grabación digital hasta el lunes. Vi el reloj avanzar, 12. 12:15. 12:20. La gente entraba y salía. Me vi a mí misma entrando a las 12:30. Pero el ángulo era malo. La cámara estaba montada alta en la esquina. Mostraba las mesas, el microondas y la máquina de café con claridad. Pero la nevera estaba metida en un hueco oculto por una gran máquina expendedora que habían instalado 3 meses antes. Se veía a la gente caminar hacia la nevera. Pero en cuanto abrían la puerta desaparecían en un punto ciego. Miré la pantalla, sintiendo un frío cosquilleo en la nuca. Quien lo había hecho conocía el punto ciego. Sabía exactamente dónde ponerse para que su cuerpo no se viera desde el pasillo mientras manipulaba la comida. Estaba calculado. Era profesional. Volví a mi mesa con la piel de gallina. Me sentía como un espécimen bajo un microscopio. Cada vez que un compañero pasaba, me sobresaltaba. Hola. Violeta. Di un salto, casi tirando el café. Era Carolina Blanco, de Recursos Humanos. Estaba apoyada en la pared de tela de mi cubículo, con una carpeta en la mano. Su sonrisa era tensa. Los ojos brillantes e inquisitivos. Estás muy nerviosa hoy, dijo. Demasiada cafeína, mentí. Se acercó más, bajando la voz a un susurro conspirador. ¿Ya has vendido la moneda? El mundo se detuvo. Me quedé helada, con las manos sobre el teclado. Nunca le había contado a nadie lo de la moneda de oro. Solo había mencionado las monedas sueltas. Los céntimos de la primera semana. Delante de toda la sala. Había escondido la moneda de oro inmediatamente. No se lo había dicho a Raúl. No se lo había dicho a nadie. ¿Qué moneda? Pregunté, con la voz apenas un susurro. Los ojos de Carolina parpadearon un segundo. La máscara se resbaló y vi algo afilado debajo. Luego se rió. Un sonido ligero y desdeñoso. Las monedas. Los céntimos de la semana pasada. ¿Te los has gastado o los has enmarcado? Ah, exhalé. Pero el aire no volvió a mis pulmones. Los tiré en un tarro. Claro, dijo ella, dando golpecitos con la carpeta. Bueno. Avísame si te llegan más propinas. Igual puedes jubilarte pronto. Se alejó, con los tacones marcando un ritmo en el linóleo. La vi marcharse, con la sangre helada. Había dicho, moneda. En singular. No, monedas.
No céntimos. Ella sabía. De alguna manera sabía lo de la moneda de oro. Esa noche Raúl me estaba esperando. Estaba sentado en la isla de la cocina, mirando el móvil. Cuando entré no levantó la vista inmediatamente. «Has llegado tarde», dijo. «Tráfico», contesté. «Ha habido un accidente en la M30». «He mirado el parte de tráfico», dijo. Mirándome por fin. La M30 estaba despejada. Se me encogió el estómago. He parado a poner gasolina. Tenemos una tarjeta compartida para gasolina. Violeta. No he recibido ningún aviso. Me estaba controlando los gastos. Por supuesto. Lo controlaba todo. Pagué en efectivo. Dije. Tenía un billete de 10 euros en el bolsillo. Me miró largo rato, buscando en mi cara cualquier signo de mentira. Luego, de repente, su expresión se suavizó en esa sonrisa condescendiente que odiaba. Tienes que tener más cuidado con el efectivo, cariño. Desaparece muy rápido si no lo controlas. La próxima vez usa la tarjeta para que pueda cuadrar las cuentas. Se levantó y se acercó, poniéndome las manos en los hombros. Empezó a masajear la tensión. Pero su agarre era demasiado fuerte. Parecía menos un masaje y más una sujeción. Y dime, susurró, con el aliento en mi oído. ¿Tu admirador secreto ha hecho otro depósito hoy? No, mentí. Nada hoy. Bien, dijo. Se estaba poniendo raro. No me gusta que la gente piense que puede tocar tus cosas sin más. La semana se arrastró. Me sentía atrapada entre el observador desconocido del trabajo y el controlador conocido de casa. Necesitaba saber si aquello era solo sobre la sala de descanso o si era sobre mí. Así que el siguiente lunes preparé una trampa. En vez de poner mi fiambrera en la sala de la tercera planta, bajé al sótano. Había una pequeña cocina lúgubre cerca del muelle de carga que usaban principalmente los trabajadores de almacén. Estaba oscura. Olía a gasóleo y estaba a medio kilómetro de mi mesa. Nadie de las oficinas corporativas bajaba nunca allí. Coloqué mi tupper azul en la nevera oxidada a las 8 de la mañana. Lo escondí detrás de una pila de bebidas energéticas. A las 12:30 bajé. El sótano estaba vacío. El zumbido del sistema de ventilación industrial era ensordecedor. Abrí la nevera. Se me cayó el alma a los pies. Encima de mi tupper azul había otra moneda de oro. Idéntica a la primera. Pesada. Antigua. Valiosa. Pero a su lado, dispuestas en línea perfecta, había dos brillantes monedas de cobre de 1 céntimo. Las miré temblando. Las dos monedas no eran aleatorias. Eran una firma. Una burla. Me estaban diciendo, te hemos encontrado. Siempre te encontraremos. No puedes esconderte. Aquello no era sobre el punto ciego de la sala. Aquello no era una suposición afortunada. Alguien me estaba siguiendo físicamente. Había bajado al sótano. Había recorrido el almacén y había encontrado la nevera exacta que yo había elegido. Me guardé las monedas y corrí de vuelta a mi mesa, encerrándome en el baño de mujeres para respirar. Me estaban cazando. Pero en vez de balas usaban oro.
Esa tarde la atmósfera en casa era asfixiante. Raúl estaba cocinando la cena. Lo que normalmente significaba que quería algo. Cortaba verduras con un ritmo agresivo y constante. «Estás pálida», dijo cuando me senté en la isla. «Día duro», respondí. Dejó el cuchillo y se secó las manos en un paño. Se inclinó sobre la encimera. «Estaba pensando en ese bromista de tu trabajo. El de las monedas». Me quedé helada. «¿Qué pasa con él?» «Si vuelve a hacerlo», dijo, bajando una octava la voz. «Tienes que traerme lo que sea inmediatamente». «¿Por qué?» «Porque», dijo, hablando despacio como si le hablara a una niña. «Si es dinero, genera una obligación fiscal. Si es acoso, es un asunto legal. Tú no sabes manejar estas cosas. Violeta, eres demasiado blanda». Extendió la mano. Palma arriba. Expectante. ¿Te han dejado algo hoy?, preguntó. Las monedas estaban en mi bolso. Encima de la silla, a mi lado. Parecían radiactivas. «No», dije. «¿Estás segura?». Sus ojos se entrecerraron. «Porque estás agarrando el bolso como si estuviera lleno de diamantes». «¿Estoy segura?». «Raúl». «Déjame comprobarlo», dijo. No era una pregunta. Alargó la mano hacia mi bolso. Lo aparté antes de que pudiera tocarlo. El movimiento fue instintivo. Violento. «No», dije. El silencio cayó como un mazazo en la habitación. Raúl se quedó congelado. Con la mano en el aire. Durante 5 años nunca le había dicho que no. Nunca me había apartado. Siempre le había entregado mi nómina. ¿Mis contraseñas? Mi dignidad. «No», repitió. Su voz era baja. Pero la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Sus ojos, normalmente tan cálidos y encantadores, se volvieron planos y muertos. Era una mirada de pura maldad sin adulterar. «He dicho que no», conseguí decir, aunque me temblaba la voz. «Es mi bolso. No tienes que registrarlo». Me miró lo que pareció una hora. Luego, lentamente, la máscara volvió a su sitio. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Vale», dijo, levantando las manos en rendición fingida. «Vale. Violeta». Solo intentaba ayudar. «No hace falta que te pongas histérica». Se volvió hacia los fogones. «Ve a lavarte. La cena en 10 minutos». Esa noche no dormí. Estaba acostada, agarrando la sábana, escuchando la respiración de Raúl. Era demasiado uniforme, demasiado controlada. Sobre las 2 de la madrugada oí crujir los muelles de la cama. Mantuve los ojos cerrados, regulando la respiración. Sentí como el colchón se hundía cuando se levantó. Se movió en silencio por la habitación. Oí el clic suave de la puerta del armario. Luego el sonido tenue de una cremallera. Estaba en mi bolso. El corazón me golpeaba las costillas. Quería gritar. Sentarme y enfrentarlo. Pero el miedo me clavaba a la cama.
Escuché cómo rebuscaba. Había escondido las monedas dentro de una caja de tampones en el fondo. Un sitio que rezaba porque no mirara. Después de unos minutos, la cremallera se cerró. Volvió a la cama y se metió bajo las sábanas. No dijo ni una palabra. Esperé hasta que su respiración se volvió profunda. De sueño. Luego esperé otra hora. A las 4 de la mañana me levanté sigilosamente. Cogí el bolso y me metí en el baño. Cerré con pestillo y abrí la ducha para tapar el ruido. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir el bolso. Comprobé la caja de tampones. Las monedas seguían allí. No las había encontrado. Pero, ¿por qué había estado tan seguro? ¿Por qué había dejado de buscar? Empecé a vaciar el bolso pieza a pieza. Cartera. Llaves. Pintalabios. Pañuelos y entonces lo vi. Metido en el forro del bolsillo interior. Escondido detrás de una costura suelta. Había un pequeño disco blanco. Era una etiqueta de rastreo del tamaño de una moneda de 2 euros. La saqué. Nunca la había comprado. Ni siquiera tenía la aplicación en el móvil. Pulsé el botón de atrás y mi propio teléfono, que estaba en el lavabo, se iluminó con una notificación. No era una solicitud de emparejamiento. Era una advertencia. Accesorio desconocido detectado cerca de ti. Miré la pantalla. El mapa mostraba mi ubicación. Mostraba mis movimientos del día anterior. Mostraba el viaje a la tienda de monedas. Mostraba el viaje al muelle de carga del sótano. Raúl no había estado buscando las monedas. Había estado comprobando la batería. O quizá solo confirmando que el dispositivo que él mismo había plantado seguía activo. Miré el rastreador en mi mano. Luego la puerta cerrada. La comprensión me golpeó como un puñetazo físico. La persona que me seguía en el trabajo. La que dejaba las monedas. Me aterrorizaba. Pero la persona que dormía en mi cama me estaba rastreando como a un animal. Me agarré al lavabo. Mirando mi reflejo. Mis ojos parecían grandes y atormentados. Vivía en una prisión. Y acababa de encontrar los barrotes. Pero mezclada con el terror había otra cosa. Una chispa de rabia. Una pequeña llama caliente que el miedo frío no podía apagar. Volví a poner el rastreador exactamente donde lo había encontrado. Volví a meter las monedas en la caja. Cerré la ducha y regresé al dormitorio. Raúl seguía dormido. Con la cara tranquila bajo la luz de la luna. Me metí en la cama a su lado. Rígida como una tabla. Él pensaba que era el único que vigilaba. Pensaba que era el único que jugaba. Se equivocaba. A la mañana siguiente la cocina parecía un tribunal donde la sentencia ya estaba dictada. Pero el juicio aún no había empezado. Raúl bebía su espresso. El vapor subiendo en finas volutas contra la luz gris de la ventana. Yo estaba de pie junto a la encimera, agarrando mi taza de café, con el conocimiento del rastreador en el bolso como una piedra en el estómago. Decidí tantear el terreno. No con un cañonazo, sino con un dedo del pie. No he podido dormir esta noche, dije, manteniendo la voz serena. No dejaba de oír ruidos. Parecía que alguien se movía por la habitación. Raúl no levantó la vista de la tablet.
Las casas antiguas se asientan. Violeta. Las tuberías de la calefacción golpean cuando baja la temperatura. Sonaba a cremalleras, dije. Como si alguien abriera un bolso. Hizo una pausa. Con el dedo suspendido sobre la pantalla. Se giró hacia mí y la expresión de su cara era de paciencia ensayada. La que un padre reserva para un niño que tiene miedo de monstruos debajo de la cama. Violeta, suspiró. Dejando la tablet. ¿Vamos a hacer esto otra vez? Estás estresada. Te estás imaginando cosas. Primero las monedas. Ahora cremalleras fantasma. Creo que deberías volver a ver al doctor Arias por tu ansiedad. No estoy ansiosa, dije. Esta vez un poco más afilada. Y sé que oí algo. Me hace sentir vigilada. Como si no tuviera privacidad. La cara de Raúl se endureció. La máscara de paciencia se resbaló, dejando ver la arista dentada debajo. ¿Privacidad en un matrimonio? Te controlo porque me preocupo por ti. Compruebo las cerraduras. Compruebo las cuentas. Si no lo hiciera, estaríamos en la ruina y con la casa robada en menos de un mes. Yo soy el que sostiene el techo y tú te quejas del ruido. Se levantó, abotonándose la chaqueta. Deja de ser paranoica. Es agotador. Salió, dejándome allí con la clara sensación de que acababa de ser manipulada por un profesional. No lo había negado. Lo había retorcido. Yo estoy loca. Él es el protector. Pero yo tenía el rastreador y tenía las monedas. La semana avanzó a paso de tortuga. Dejé el rastreador en el bolso. Si lo quitaba, él sabría que lo había encontrado. Así que jugué el juego. Fui al trabajo. Volví a casa. Hice conversación trivial. Pero cada vez que me movía sentía la correa invisible tirando de mi tobillo. Entonces llegó el lunes. Casi había decidido saltarme el almuerzo por completo. El estrés me estaba matando el apetito. Pero la curiosidad es una droga poderosa. Necesitaba saber si volverían. Volví a la sala de descanso de la tercera planta. Me había dado cuenta de que huir al sótano solo demostraba que tenía miedo. Si quería respuestas, tenía que plantar cara. Abrí la nevera a las 12:35. Mi tupper azul estaba allí. Lo llevé a la mesa. Esta vez las manos me estaban firmes. Frías. Pero firmes. No había monedas en la tapa. Fruncí el ceño. ¿Habían parado? ¿Raúl los había asustado? Levanté la tapa. Mi bocadillo estaba allí. Una manzana también. Pero debajo de la servilleta de papel que había puesto, algo blanco asomaba. Levanté el bocadillo. Había una moneda de oro. Otro doblón. Pesada y mate bajo la luz fluorescente. Pero envuelta en ella había un papel doblado en un cuadrado tan apretado y preciso que parecía origami. Me guardé la moneda y el papel en el bolsillo. Comprobando la sala. Gerardo estaba calentando sopa en el microondas. Carolina no se veía por ninguna parte. Metí los objetos en el bolsillo y caminé rápido al baño de mujeres. Me encerré en el cubículo para minusválidos. El único sitio con verdadera privacidad. Me temblaban los dedos mientras desdoblaba el papel.
Era papel de carta de alta calidad. Grueso y cremoso. No el papel barato de impresora que usábamos en la oficina. La letra era temblorosa. La tinta un poco irregular. Como escrita por una mano anciana luchando por el control. Pero los trazos eran afilados. Decisivos. Como un cuchillo tallando madera. No entregues las monedas a tu marido. No se lo digas a tu madre. Confía en el abogado. Miré las palabras. El aire del baño de repente parecía fino. Marido. Madre, ese desconocido conocía la dinámica de mi familia. Sabía que Raúl intentaría quedarse con las monedas. Sabía que mi madre era un callejón sin salida. Di la vuelta al papel. En la parte inferior, grabado en la fibra misma del papel, había un sello sencillo. Sin logo. Solo 2 letras, C. Se me cortó la respiración. Conocía esas iniciales. Busqué en mi cartera con manos temblorosas. Se me cayó la tarjeta de crédito al suelo de baldosas. La ignoré. Metí los dedos en el compartimento de plástico transparente detrás del carnet de conducir. Allí, doblada y redoblada 100 veces, había una foto pequeña y descolorida. Era en blanco y negro. Borrosa. Mostrando a un hombre en smoking junto a un coche clásico. Tenía 3 años cuando la encontré en el joyero de mi madre. Le pregunté quién era. Me la arrebató. La cara pálida. Nadie. Está muerto para nosotras. No preguntes. Se la había robado una semana después. En el dorso, escrito con lápiz tenue, estaban las letras C. Miré de la foto a la nota. El grabado era idéntico al recuerdo de aquellos trazos de lápiz. La misma presencia pesada y autoritaria. Acerqué la nota a la luz. Había algo más. Huellas leves en el papel. Palabras fantasma de lo que había escrito en la hoja de arriba. Cuando aquella nota estaba en el blog, saqué un lápiz de maquillaje del bolso y sombreé ligeramente las huellas. Aparecieron números. 91513. Era un número de teléfono. Prefijo de Madrid. No esperé. No podía esperar. Salí de la oficina. Pasando por recepción con la cabeza alta. Emergencia familiar, le dije a la recepcionista. No era mentira. Conduje hasta un parque a 2 kilómetros. Dejé el bolso y el rastreador encerrados en el maletero del coche. Esperando que el metal bloqueara la señal. O al menos la amortiguara. Caminé hasta una cabina cerca de los baños públicos. Era una de las pocas que quedaban en la ciudad. Cubierta de grafitis y oliendo a lluvia. Marqué el número. Gómez y Asociados, contestó una voz de mujer. Clara y profesional. He encontrado una nota, dije, con las iniciales H. C. Hubo una pausa. Un silencio tan pesado que oía la estática en la línea. ¿Es la señora Vargas? Preguntó la voz. Sí, susurré. Soy Violeta Moreno. Hemos estado esperando su llamada. Violeta. ¿Puede venir ahora? No vaya primero a casa. ¿Dónde está? Cerca de la calle Fuencarral. El edificio antiguo junto a la biblioteca vieja. 4ª planta.
Despacho 402. Voy para allá. El trayecto al centro fue un borrón. No dejaba de mirar por el retrovisor, medio esperando ver el coche de Raúl. O quizá una furgoneta negra. O quizá solo mi propia paranoia persiguiéndome por la autopista. La dirección no era un rascacielos de cristal y acero. Era un edificio modesto de antes de la guerra, con fachada de ladrillo que había visto tiempos mejores. No había gran cartel, ni letras doradas anunciando un bufete prestigioso. Solo una placa de latón junto a la puerta con una lista de nombres. L. Gómez estaba en la suite 402. Parecía una escena de película noir. El vestíbulo estaba oscuro. El suelo de baldosas agrietado en algunos sitios. El ascensor era un viejo modelo de jaula que traqueteaba al subir. Cuando las puertas del ascensor se cerraron con estrépito, encerrándome en la jaula de metal, mi teléfono vibró en el bolso. La historia completa, sin cortes ni resúmenes, mantiene toda la tensión. Los diálogos naturales en español peninsular. Los giros emocionales y el final de justicia y empoderamiento exactamente como en la trama original. Pero completamente adaptada a la cultura, la geografía y las leyes españolas. Disfruta de la lectura y que la venganza sea dulce,